responderle de manera directa. Bueno, los voy a presentar. Hoy día contamos con la presencia de Alejandra Pérez. Alejandra es abogada de la Universidad Rafael Urdaneta, máster en Derecho de la Pontificia Universidad Católica y certificada en Prevención Estratégica de Lavado de Activos. Después de 10 años de experiencia y haber trabajado en distintas empresas en Chile y Venezuela, empresas como Abogadoc, Workana, BOD, Universal Bank, Travieso, Evans, Arria, Rangels y Paz, y con distintos equipos y en diferentes áreas del derecho corporativo, decidió iniciar su propio proyecto de asesoría a inversionistas y emprendedores, fundando de esta forma Investability, una empresa que entrega asesoría y consultoría para startups, inversionistas y fondos de inversión de Venture Capital. Voy a dejar en el chat el LinkedIn de Alejandra. Muchas gracias, Alejandra, por estar esta noche con nosotros y compartir toda tu sabiduría, tu experiencia con los inversionistas de la región de Maule. Muchas gracias. A ti por la invitación. Saludos a todos. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, y nos acompaña también esta noche Sebastián Martín. Sebastián es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. También es Master of Science Management de la misma universidad. Es emprendedor y se ha adjudicado fondos públicos para explorar modelos de negocio D2D, o sea, Direct to Consumer, para la industria cervecera, cuidado de la belleza, entre otras empresas o en otras industrias de consumo masivo. Y hoy día es líder de selección de emprendimiento en Sudamérica, el fondo de inversiones de triple impacto, lo cual implica realizar actividades de scouting, screening, due diligence, deal negotiation, scaling up y control de avance de las startups invertidas. Participa en la definición de nuevos fondos, estrategias de inversión, tracción de aportantes de Sudamérica. Muchas gracias, Sebastián, por estar esta noche con nosotros y compartir también tu valiosa experiencia. Encantado de estar acá. Gracias a ti, Esmeralda. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla para tratar de dar un contexto un poquito más de marco teórico de lo que se trata hoy día en la noche. Se trata de selección y análisis de emprendimientos, cómo un inversionista analiza los emprendimientos para tomar una decisión de inversión. Entonces, el objetivo es conocer los principales ejes de la evaluación de una startup a invertir, que son estos 6. Sin embargo, el énfasis que yo le voy a dar a cada uno de ellos depende de la etapa en que se encuentra la empresa, porque una empresa puede estar en su inicio y por lo tanto hay aspectos que todavía ni siquiera los tiene muy claros como para poder mostrarlo, o puede estar en serie A u otra, donde ya esto debería tenerlo todo muy, muy explícito. Bueno, el primer, y el orden también, o el énfasis, depende del fondo de inversiones y del modelo de negocio también. Pero el primer aspecto que vamos a considerar es el mercado, ¿ya? ¿Qué tan profunda es la comprensión que tiene la startup del tamaño? Temas como tamaño, o sea, del mercado, perdón, ¿qué tan profunda es la comprensión del mercado? Temas como tamaño, posible total de abordar, y si no hay fuentes, cómo pedirle a los fundadores que son ellos los expertos en su mercado, que por favor indiquen cómo lo están determinando, cuáles son los supuestos detrás, lo que es cliente, con la motivación del cliente, los dolores del cliente, qué tanta comprensión tienen los fundadores de las necesidades, de los problemas, cómo lo han validado, si es que están abordando ineficiencias del mercado o temas de costo, de recursos o nichos, etc. Después está el tema de tendencias. ¿Cuáles son las tendencias que se están dando en esta industria? Hay nuevos modelos, hay nuevas tecnologías,
está fragmentada la oferta, cómo son los márgenes, cómo son las regulaciones. ¿Ya? Eso es importante analizar cuando se analiza mercado. También está la competencia, competidores ya sean nacionales o internacionales. ¿Quiénes son los inversionistas de esta competencia? Es súper importante. Si vemos que hay un sector, una industria, un modelo que está trayendo mucho capital de grandes inversionistas, es porque realmente puede ser algo súper interesante. ¿Cuáles son los modelos de negocio de este tipo de la competencia? ¿Cuál es el financiamiento en esta categoría? ¿En qué etapa está el sector, la industria? ¿Está en etapa emergente, consolidación? ¿Hay oportunidad de éxito a la vista, que es lo que persigue un inversionista? Y por último, el tema regulatorio. Se vienen cambios, estos cambios podrían ser positivos o podrían ser un obstáculo, etc. Luego tenemos el tema de la solución y modelo de negocio. Analizar, es súper importante analizar el modelo de negocio que está teniendo la empresa, el actual y posibles cambios que quiera hacer, cómo es la solución o la propuesta de valor, analizar la salud financiera y escalabilidad del modelo. Y aquí está algunas preguntas importantes, que es viable y cómo se espera que esta viabilidad, si no es viable hoy día económicamente, ¿cuándo se espera tener viabilidad económica? Hay economías de escala, siempre deberían haber en una startup economías de escala. ¿Cuál es el costo de adquisición del cliente? ¿Cómo los adquiero? ¿Hay un efecto de red? ¿Hay efectos de viralización? ¿Cuál es el valor del cliente en el tiempo? Esto es súper importante. ¿Cuál es la deserción que están teniendo o el nivel de rotación? Esto también es súper importante. Esto da cuenta del product market fit. ¿Cuál es la diferenciación que tiene mi solución o la solución que estoy evaluando con respecto a la competencia? ¿Está lo central protegido? ¿Existen plataformas, patentes que estén protegidas? Es un modelo de entrada para luego desarrollar más modelos. ¿Hay barreras de entrada? Estos son algunos de los modelos más utilizados por startups digitales, según una de las aceleradores más importantes del mundo, que es Y Combinator, y en otro módulo que se llama propuesta, modelo de negocio y escalabilidad, mostramos las métricas de cada uno, que son importantes para poder evaluar el performance de la empresa y la escalabilidad. Entonces, y el otro aspecto súper importante son las economic units. Esto es el margen que deja cada unidad, ya sea de producto o de cliente, y que es súper relevante conocer y monitorear esas unidades. Perdón, hoy me fui. Ahí sí. ¿Cuál es la solución coherente que alivia el problema? Entonces no es suficiente conocer muy bien el problema del cliente, sino que cómo la solución que desarrolló la empresa hace un encaje con ese problema. ¿Cuál es la propuesta de valor? ¿Hay un producto mínimo, un producto mínimo viable? ¿Hay un producto alfa o beta? ¿Cuáles han sido las validaciones que ha realizado la empresa? ¿El usuario ha demostrado disposición a pagar o todo lo ha hecho con pilotos gratis y sin costo o sin precio? ¿Cuál es el segmento inicial y cuál es la posibilidad de abordar otros segmentos? ¿Cuál es la diferencia con otras soluciones del mercado? ¿Hay realmente un product market fit? Y esto se demuestra con una fuerte demanda y una fuerte retención. Eso es clave. Luego tenemos el tema equipo, valorar el equipo de desarrollo que está detrás. Esto es para muchos inversionistas lo primero, lo más importante, y aquí evalúan temas como cuál es la experiencia del equipo y la capacidad para desarrollar el desafío y solución. Es un equipo preparado para ello, tiene dominio de la industria, cómo son los asesores, qué motivó a emprender, es algo que lo vieron por ahí o realmente surgió algo orgánico de una solución
a un problema a lo que ellos se vieron enfrentados. Están 100% comprometidos, porque hay casos donde los fundadores no dedican el 100% de su tiempo y contratan a un gerente y finalmente contratan otro y otro, y eso no funciona. Hay incentivos que estén alineados con la motivación, cómo es la cultura que han construido dentro de la organización. Los asesores tienen un equipo fuerte de asesores que los apoya, que los guía en las áreas sobre todo donde son más débiles. Son capaces de atraer y retener talento y de levantar capital, que se requiere muchísimo esas habilidades. Como conversábamos, está el técnico, está el gerente que ve todo el bosque, y está el comercial. Después tenemos el tema atracción, analizar la atracción, que esto depende de la etapa en que se encuentra la empresa, pero tenemos en 3 aspectos principalmente: tracción en venta, ingreso y transacciones, y eso da cuenta de si realmente hay un product market fit, hay una validación comercial o tracción en cliente, que se evidencia a través de una demanda sostenible, o puede que haya habido un gran lanzamiento y después empieza a estancarse. Se puede monitorear en unidades de tiempo más pequeñas, por ejemplo, año a año, mes a mes, semana a semana, día a día, esta atracción. ¿Cuáles son las tasas de pérdida de clientes o churn? Son iguales a la industria, a la competencia. Y en tema precio, si se ofrece gratis para después ofrecer una versión pagada, ¿cuál es la tasa de conversión que está teniendo ese modelo freemium? Eh, el, el penúltimo aspecto son las proyecciones, y aquí es importante conocer las proyecciones en cuanto a ventas, costos, gastos, estructuras de márgenes, flujo de caja, financiamiento, y por último todo lo que es la estructura cap table, cómo está repartido este capital, cuál es el nivel de participación de los emprendedores, porque si han perdido mucho participación, puede que hayan perdido también el interés. Que no hayan participaciones inactivas, por ejemplo, ex empleados o ex asesores que realmente no están aportando. Hay rondas sobrevaloradas, cuál es la reputación de otros inversionistas anteriores a nosotros, porque finalmente vamos a ser igual socios. Entonces, ¿cómo es la reputación de esos primeros inversionistas con respecto a la hoja de término? ¿Cuál es la valoración correspondiente con la etapa y la atracción del proyecto? ¿Cuáles son los términos económicos y de control afines a la tesis de inversión que ustedes hayan desarrollado? ¿Hay afinidad con esa tesis? Y por último está el tema de los instrumentos convertibles. ¿El monto del instrumento es suficiente realmente para alcanzar las proyecciones y los hitos que se han fijado hasta llegar a una siguiente ronda? ¿Hay fondos interesados en una posible siguiente ronda? Y eso le da viabilidad económica a la empresa. Y por último, buenas prácticas y malas prácticas. Buenas prácticas es que los fundadores a nivel en etapa semilla tengan más del 50%, y en serie A por lo menos 35%. Algunas malas prácticas: rondas sobrevaloradas, altas participaciones en el caso de un spin-off, equipo inactivo, porque miembros que se fueron, advisors que no son o son silenciosos, contrataciones no productivas. Y aquí hay alguna idea de mecanismos de corrección que habría que realizar para equilibrar esto, y como por ejemplo disposición, qué tan dispuestos están los accionistas actuales a devolver acciones. Es posible renegociar términos de instrumentos convertibles, es posible realizar vesting adicionales para ampliar un pool de fundadores o talentos clave que nos está faltando. Entonces, eso sería lo que quería compartir, para darle ahora la palabra a nuestro invitado y recibir sus consultas. Seba, tú desde el punto de vista de cuando te toca analizar startups en base a lo que hemos visto, ¿qué es a lo que se le da más énfasis normalmente? ¿De qué depende a qué darle más énfasis? Y en la realidad,
¿Cómo se aplica todo esto para poder seleccionar de buena forma una empresa? Mira, yo creo que lo más importante de todo, eh, hasta lo que se dice siempre, ¿no? El equipo, ¿por qué el equipo? Porque si tú ves todas las variables que mencionamos, el mercado, los unit economics, la atracción, el producto y el resto de la compañía, todos son construcciones del equipo. Es el equipo el que arma la estrategia de penetración de mercado, el equipo arma la estrategia de construcción del producto. Entonces, finalmente, lo que nosotros más ponemos atención el equipo. Creo que generalmente es una unidad que es bien difícil de cuantificar y de analizar correctamente porque es muy cualitativo. Siempre llegamos como al resumen ejecutivo de cada uno de los founders y creemos que con eso ya estamos listos, que el tipo sabe de la industria o el tema, lo pasamos por bueno muy rápido y, y creo que son validaciones súper importantes a hacer de cara al proceso de inversión. O sea, eso es central. Lo otro que igual es muy importante es tener en cuenta la primera, que es el mercado. Creo que, creo que es el premio finalmente, es ese gran objetivo. Vamos a pasar varios años juntos con las startups, vamos a ir probablemente escenarios, algunas veces no todo va a ser alegre y hay que tener muy en claro hacia dónde vamos y cuando de repente nos fijamos en que una startup termina llegando a un negocio consolidado, pero no con el volumen que tiene, bueno, resulta que da la sensación de que todo el esfuerzo fue para poco. La idea es que sea justamente lo contrario, o sea, que estemos en una super compañía en etapas, estoy hablando año 4 de haber invertido. Eh, yo creo que más que ir en cada uno de los temas y seguir como diciendo el cómo, me encantaría escuchar eh, de parte de los inversionistas o las dudas que pueden tener, cosa de ir comentándoles y ir avanzando desde ahí. No sé qué opináis, Esmeralda. Muchas gracias, Sebastián. No sé si hay alguien que quisiera plantear alguna inquietud y los quería invitar a encender sus videos, sus cámaras para conocerlos más y poder tener una cercanía con ustedes de parte de los invitados. No sé si alguien quisiera, ¿cómo ha sido su experiencia al evaluar alguna posible startup y qué aspectos consideran más complejos de evaluar o algo que quisieran consultar? Si no, mientras tanto, Ale, no sé si tú tienes algo que comentar mientras que nuestro inversionista prepara sus preguntas. Claro, mira, sí, de repente complementar un poquito el approach, quizás que estaba diciendo Sebastián, porque hizo un comentario bien genérico de todo. Esmeralda tocaba varios puntos importantes en la revisión de las startups antes de invertir. Cada uno de ellos, como dice Sebas, tiene su tema de repente relevante y el foco que tenemos que tener cuando lo tocamos, pero así como en términos generales, decirles a los inversionistas que todo va a depender mucho de la tesis de inversión y del propósito del vehículo de inversión o de la estrategia de inversión que ustedes tengan. Todo, como aborden ustedes los temas que estaba planteando Esmeralda, dependen de ello, ¿ya? De repente algunos inversionistas que decidan invertir en etapas más aceleradas de las compañías o etapas más adelantadas de las compañías, van a tener en cuenta mucho más los temas de proyecciones o van a tener más antecedentes de los indicadores financieros como los que mencionaba Esmeralda, como el CAC, por ejemplo, de las compañías versus aquellos inversionistas que decidan invertir en etapa temprana donde la verdad es que no va a haber mucho antecedente que mirar atrás porque justamente es una etapa temprana. Y ahí toma muchísima más relevancia el equipo fundador, como les comentaba Sebastián. Entonces, yo les diría que eso como número uno, si no sabemos en qué queremos invertir o cuál es la estrategia de inversión, es muy difícil que podamos fijarnos un foco y crear filtros al momento de revisar las empresas. Y entonces ahí es donde se empiezan a tomar decisiones de repente
un poco erróneas, porque te ves involucrado con compañías que de repente no eran del core en el que tú querías invertir o no era la industria en la que querías estar, etcétera, entre otras cosas que ocurren. Sobre el mercado, y solo para tocarlo porque era el primer punto que comentaba Esmeralda y que también hizo un alcance ahí Sebastián, la recomendación siempre es comparar las startups o las empresas en las cuales vayas a invertir de repente con algunas referencias internacionales, porque siempre te permite ver qué está ocurriendo afuera y tener una proyección un poquito más cercana de lo que va a pasar quizás en la región, porque tiende a replicarse un poco el comportamiento de los mercados extranjeros posteriormente acá en Latinoamérica. Entonces, eso sería mi sugerencia. También no le crean totalmente al mercado que ven pintado en el deck de la startup antes de invertir. Si pueden hacer por lo menos una búsqueda de algunos minutitos en internet, es bueno que tengan algún acercamiento con realmente cuál es el tamaño de mercado, porque, a ver, en el deck las startups colocan los datos más atractivos. Entonces, sí es necesario que nosotros tomemos un tiempo, si no tienen un analista de inversión, porque de repente son inversionistas ángeles o tienen una estructura más ligera al momento de la selección de la empresa, tomarse un tiempo de entender un poquito en qué está la industria a nivel nacional, si tienen problemas regulatorios, si efectivamente es una industria que está avanzando o es una industria que ya está copada de competidores. Entonces, recomendaría mirar eso y no invertir completamente a ciegas, sin saber, o llamar de repente a alguien que tú conozcas que trabajó en esa industria. Eso también es parte como de un mini due diligence que es lo mínimo que pueden hacer antes de realizar la inversión. Así que bueno, feliz de contestar preguntas si tienen por allí. Muchas gracias, Ale. Excelente, muy valioso. Marcelo, ¿todavía has levantado la mano? Sí, yo la había levantado porque tenía una duda cuando hablaban del cap table. Eh, es ver si podemos, porque muchos sabemos lo que es, pero nos cuesta a veces dónde encontrar la información de este benchmark que hablaba, dónde encontrar la información o ver si podíamos ver ejemplos prácticos de procesos de rondas de inversión, porque se ve mucho en la teoría, pero claro, nosotros, por lo menos en mi caso personal, me falta lograr llegar a esa información o poder acceder a ejemplos. Entonces mi consulta es dónde poder encontrar literatura o a lo mejor sitios donde puedo encontrar, digamos, estos ejemplos internacionales que se comentaban. Es un poco más, cercano un poco más al ejemplo práctico. Pero no sé, Seba, si tú entendiste del todo la pregunta, porque no... Sí, creo, ¿Ya? entendiendo que un poco lo que Marcelo está preguntando tiene que ver con los instrumentos de cómo los cap tables se van modificando. O sea, por ejemplo, un caso práctico en el que hay una empresa con dos founders y entró un inversionista, cómo entró, qué Exacto. pasó. Eh, yo creo, Ale, en ese sentido, ya como lugar, así, por ejemplo, decirte una página web que estén todos los ejemplos, yo no conozco. Hay algunos sitios que son especializados en el tema ronda, pero son americanos y la verdad son rondas ya más posteriores, distintos. Yo creo, Ale, que tú lo voy a ayudar contándole un poco algunos Sí. instrumentos, los más comunes, y contando cómo funciona. Sí, mira, Marcelo, yo te voy a contar en mi experiencia con las startups. Todo el mundo te va a hablar de cap table. Muchas veces esas cap tables son un Excel bien sencillo que se armó el mismo fundador, donde colocó cuántas acciones tiene y por cuánto dinero es. Entonces, claro, esas son las versiones más simples de cap table que vas a encontrar por lo menos harto en Latinoamérica. En Estados Unidos hay muchas herramientas y de repente, Sebas, ahí les puedes compartir la herramienta que tú recomiendas también, que te puede funcionar, ¿no? Pero en términos básicos, el Excel que contemple la trayectoria que ha ocurrido con las acciones de la sociedad en los distintos momentos de la empresa, es decir, ponte tú, desde la constitución, cuando constituimos la sociedad y la sociedad tenía 1.000 acciones por un capital de 1 millón de pesos y la suscribieron los dos founders iniciales con un 50 y 50,
hasta que hubo un aumento de capital y entró el inversionista y de repente emitieron 500 acciones más por X cantidad de montos. Entonces todo eso se va graficando en un Excel y ese Excel se llama cap table, ¿ya? Lo que pasa es que, claro, hay herramientas tecnológicas que te lo permiten hacer de manera electrónica. De hecho, tienes esa herramienta que te recomiendo, Seba. En la página web de Investability nosotros tenemos una herramienta gratuita que es bastante sencilla, no es cercano a lo que te está enviando Sebastián, porque lo que te está enviando Sebastián tiene incluso protección de datos, bueno, pide autorización de accionistas, tienes que tener un poquito más de manejo en las cap tables como para manejar eso. Pero en la página web de Investability tienes una herramienta bien sencilla en donde puedes partir practicando, llenando los datos y al final de tú llenar los datos ahí se te va a generar una tabla de manera automática que va a tener los porcentajes de los accionistas y la cantidad de acciones. Y mira, la importancia realmente de la cap table, y ya para cerrar y no extenderme más porque podríamos conversar harto de esto, lo importante de la cap table es poder dilucidar, mirar la dilución de los accionistas, cómo se vienen diluyendo los accionistas en los distintos eventos de financiamiento y cómo al mismo tiempo se van revalorizando las acciones en los distintos momentos de financiamiento. Ese es como, te diría yo, que el principal objetivo entre muchos tantos que puede tener la cap table, ¿no? No sé, Marcelo, si de repente eso te ayudó un poquito más con tu pregunta. Sí, se cortó un poco, tenía problemas de internet, así que, pero voy a ver la repetición y si no tengo duda, en la próxima clase, digamos, lo comento. Muchas gracias de todas formas. Muchas gracias, Marcelo. Y claro, ahí en YouTube va a quedar todo y tanto Alejandra como Sebastián te compartieron unas herramientas que puedes usar desde una simple, como dice Ale, hasta una más compleja como la que te compartió Sebastián en el chat. Irma, ¿tienes una cosa? Antes de irnos ¿Sí? a Irma, comentar que yo creo que la Academia de Bienestar, los cursos que estás armando tú, le pueden dar varias señales a Marcelo de cómo funcionan los CAP y cuáles son los instrumentos. Por lo menos es uno de los temas que yo vi Sí, en el curso de ingreso a capital. Ahí ya está como sí, detallado. efectivamente. Cuenta. Sí. Sí, hay un módulo en la Academia de Bienestar. Rudy, si puedes compartir la página de la Academia, eh, donde tenemos varios módulos y efectivamente Sebastián es relator de uno bastante amplio, bien profundo, que se llama Levantamiento de Capital, donde ustedes pueden registrarse de manera gratuita y ver todo este contenido que Sebastián ha ido desarrollando y entregando. Son contenidos parte del viaje del emprendedor de la Corfo y está tocado con mucha profundidad. No sé si está Rudy presente que lo pueda compartir o si no, lo compartimos en un ratito más. Muchas gracias, Seba, por recordarme eso. Irma, ¿querías hacer alguna pregunta? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, yo quería consultarles lo siguiente. Bueno, las startups en general, por lo menos lo que dice la teoría, es que tendiesen a levantarse para explotar desarrollos tecnológicos, ¿cierto? Que eventualmente tienen que o debiesen protegerse por alguna alternativa de lo que ofrece la propiedad intelectual hoy día. Pero después entiendo también que hay casos de startups que no necesariamente se han levantado sobre una tecnología que esté protegida, ¿ya? Y que eso ha venido acompañado o debiese venir acompañado de un modelo de negocio más robusto que le permita poder posicionarse en el mercado y eventualmente lograr el escalamiento. Entiendo, por lo menos la teoría dice eso. Entonces, mi pregunta es si a ustedes les ha tocado algún caso de eso y qué ha pasado con esa empresa, porque al no haber una protección intelectual, de alguna forma la ventaja competitiva que inicialmente se generaría la protección intelectual puede diluirse. Por lo menos, eso es lo que un análisis ligero diría. Entonces, eso es lo que quisiera saber, si es que les ha tocado algún caso al respecto y qué ha pasado con esas startups, si es que se ha mantenido o finalmente se ha transformado en una empresa quizás con un crecimiento menor, dado que ha sido copiada por otras empresas que hayan podido levantarse. No sé si se entendió mi pregunta. Sí, súper. De hecho, Seba, si quieres, le doy una respuesta y Dale, tú dale. después complementas. Yo complemento. Claro. Mira, Irma,
efectivamente, la mayoría de las startups no tienen su propiedad intelectual protegida y eso ocurre porque la mayoría, o por lo menos de las que me han tocado a mí, su desarrollo es un software, ¿ya? Ya. Hay que distinguir entre la tecnología de las startups y la propiedad intelectual que efectivamente tienen las startups, porque hay muchas startups que de hecho tienen, no sé, una plataforma, un market, de e-commerce o una plataforma bien sencilla que ni siquiera es de ellos, que la contratan por fuera y Ya. que lo que agrega y el valor de la startup está en otro tema, de repente en el modelo de negocio, en la logística interna, no necesariamente en la tecnología. Entonces, lo primero que yo te diría es, uno, distingamos las startups, porque hay startups que son por lo menos la biotech, o sea, las que desarrollan de repente soluciones más inclinadas hacia el rubro de la salud o desarrollan de repente un invento, esas startups tienen que proteger la propiedad intelectual a través de patentes. Ujú. Y yo te diría que en la práctica, efectivamente, las startups que desarrollan ese tipo de propiedad intelectual lo protegen, Ya. ya porque lo exigen los inversionistas y normalmente lo que te vas a conseguir es que la startup te va a llegar con el inicio del proceso de patente, porque además es un proceso que demora. Entonces, te va a llegar con ese inicio y de esa manera tú puedes invertir, ¿ya? Ese tipo de startups yo siempre he visto que lo primero que hacen es iniciar el proceso de patentamiento. Ahora, todas las demás startups, por lo menos un rubro grande de ellas, que son las startups que desarrollan software, esas startups no están protegidas la propiedad intelectual porque ocurre que, bueno, uno, el software se protege a través del registro de los derechos de autor, que es distinto al proceso de patente y que es uno que yo te diría que nunca lo he visto, no he visto ninguna que lo haya hecho. Entonces, tú dices ahí, oye, pero te pueden replicar. Ya, uno, sí, por supuesto, siempre va a haber competencia y va a haber modelos de negocio que van a competir con el tuyo y eso es normal. Pero replicar el código interno del software es bien complicado porque tienes que tener acceso a la codificación del software para después replicarlo en otro. Entonces, te diría que ahí funciona un poco de manera diferente cómo comparte uno o el acceso que tiene la competencia hacia el software. No sé, Seba, si tú opinas lo mismo que yo, o de repente te ha tocado algo distinto en la práctica. No, efectivamente yo también haría dos categorías. O sea, una son las que logran tener una patente con una tecnología nueva, que esas muchas veces la defensibilidad, que no sé si esa palabra existe, pero yo le digo defensibilidad, que es la capacidad de defender la ventaja en el modelo de negocio, eh, pasa porque son los únicos que son capaces de operarlo. Y la tecnología te permite mejores rendimientos o te permite menor inversión inicial o tiene alguna ventaja por sobre la otra tecnología dominante si que existe. Entonces, está esa startup que es la más de libro, como tú dices, que es la que efectivamente hace un cambio tecnológico y está la patente. He visto también que se tratan como hard tech, las que tienen ese nivel de profundidad en su tecnología. Hay otro mundo que es más cercano al mundo del software, donde no son un cambio tecnológico, sino que entregan una solución. Es una solución que de repente son bien sencillas, o sea, son capaces de llevar un producto de A hasta B y tiene un alcance súper acotado, el cliente entra, dura cierto tiempo dentro del modelo de negocio y después se va. Y en ese flujo, finalmente lo más importante, más que la patente que tenga ese equipo, es la capacidad de traccionar y de ser los primeros o los más grandes muy rápido. Y con esa capacidad empiezan a tener ventajas como agregadores de demanda. Finalmente son ellos los que tienen mayor poder de negociación con proveedores, son ellos los que tienen mejor marca, más reconocida en el mercado, y se empiezan a generar otras diferencias que no son del todo tecnológicas. Yo creo que como Q de emprendimiento es mucho más típico ver la que no tiene la tecnología dura, patentada, que tenía un inventor, a pesar de que ese es el caso más de libros, como tú dices. Claro, ahí solo, Irma, para darte un pequeño cosita que se me pasó, en esos casos la protección no viene tanto de los registros como en el caso de patentes, sino en el tema de los pactos de accionista, de la no competencia, porque te digo, lo que hay que proteger
en el caso del software es quién tiene acceso al software y qué pasa cuando esa persona ya no trabaja en la empresa. Entonces, normalmente eso se protege con acuerdos de confidencialidad, no compete con los desarrolladores claves, el CTO, se protege de otra manera. Ya, pero mira, lo que pasa es que yo tengo la protección intelectual vía derecho de autor, al menos en Chile es muy débil, ¿ya? Es demasiado débil, porque de hecho tú podrías tomar el software, cambiarle una línea y puedes ir registrarlo y lo puedes hacer perfectamente, ¿ya? Entonces, mi duda era, porque desde el punto de vista de la inversión, si es que no tengo esta ventaja competitiva asegurada por la protección intelectual, entonces, ¿qué otros elementos yo pudiese fijarme para que efectivamente me haga ver de que esa empresa es interesante? ¿Me entiendes? Entonces, de acuerdo a lo que dijo Sebastián, creo que entendí que en este caso lo que vendría de alguna manera a compensar esto sería llegar más rápido y con una cobertura más amplia para de alguna forma posicionarse en el mercado. Si eso es lo que entendí, si lo entendí correctamente. Entonces, de Exacto, esa y totalmente manera, de acuerdo contigo con ya, la baja de sensibilidad que me hablabas al principio. sí. Entonces, de esa manera, entonces estarías evitando de alguna manera crear una barrera dentro de la industria para los segundos que pudiese copiar ese software y venir a entrar. Entonces, mi pregunta era si esto, o lo que yo quería saber es que era si eso era válido dentro de la inversión, ¿me entiendes? Dentro del mundo, porque al momento de poner plata, o sea, la plata esto no es un subsidio Corfo, entonces es plata privada. Entonces no, se va a mirar con lupa, el due diligence va a ser gigante, entonces esa era mi pregunta, de saber si eso era un elemento que se podía considerar. ¿Me entiendes? Sí, es un elemento Sí. súper importante y ¿sabéis en qué me fijo yo cuando das en el clavo cuando que es más importante la capacidad de escalar? Es decir, si tienes 5 clientes, bueno, ¿el mismo producto aguanta 50? Sí, Ya, no, ya. y ahí te empiezan con los peros. Entonces, por ejemplo, empezáis con, no, es que la integración funciona así nomás, tiene cierta inestabilidad, de repente hay alguien que está tipeando en un Excel como parte del proceso, entonces está Ya, todo integrado, todo súper automático, y de repente tenía a una persona que en verdad si lo escalas a 10, necesitáis 10 personas. ya, Y, perfecto. y al final el flujo termina siendo un flujo manual en términos de escalabilidad. Entonces, al no tener esa escalabilidad, no puedes construir esa ventaja, no es defendible y se pueden resolver y generalmente la inversión busca justamente eso, resolver esa ratita que está manual y decir, bueno, no, desarrollémoslo, contratemos de repente un proveedor de servicios que es grande, que es internacional y que es bien caro, etcétera, depende del negocio obviamente, pero yo iría más por ahí buscando esa Ya, defensibilidad que con las patentes. ya. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Seba, por su valiosa respuesta. No sé si hay alguna otra consulta que alguien pudiese tener para aprovechar cómo analizar una empresa, una inversión, una startup. ¿No? ¿No hay más preguntas? Recuerdo que anoche surgieron unas preguntas interesantes, pero no recuerdo bien cuáles eran. Yo creo que Pero sería interesante, por ejemplo, tomar La de la salida. la de la salida, yo iba a decir la misma, sí, Mm. que tiene que ver con, nos preguntaban el día de ayer, bueno, ¿qué es lo que pasa si nos va mal? O sea, bueno, si es que nos vamos por el camino que nadie quería, finalmente los supuestos que tenía el emprendedor de su modelo de negocio no terminaron siendo los mejores y en vez de vender 100 unidades el primer mes, vendió 2. Entonces, yo estaba ahí como emprendedor y efectivamente pasa mucho. Eh, y claro, ayer comentábamos, y la Ale, yo creo que tú le vayas a comentar más al respecto, pero finalmente en Venture Capital, lo que más ocurre es que uno pierde ese primer aporte. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo de full de negocio? Y la Ale va a hablar después de lo legal. Eh, hacer los aportes chicos, es decir, partir con un primer aporte, ojalá pequeño, y ver qué pasa. Es como ok, me estáis pidiendo 100, veamos qué haces con 20, y si es que se cumplen los primeros hitos, entonces después
contra cumplimiento, poder ir aportando 2 series de 40, por ejemplo. Son buenas prácticas al momento de invertir, porque si es que llegamos a ese momento en el que le pasamos los 100 y a los 3 meses la realidad es completamente distinta y la empresa tiene que disolver, son pocas las cosas que uno puede hacer realmente para, por ejemplo, uno se puede proteger, pero nunca recuperar el dinero y eso finalmente es perjudicial para el portafolio del inversionista. Ale, tú seguro que quieres comentar algo. Sí, mira, bueno, justo ayer estuvimos conversando de la salida, tema interesante. A ver, hay dos maneras de salir, ¿no? La buena, que es haciendo el exit, la positiva y la que todos estamos buscando como inversionistas a través de un IPO o a través de una adquisición o fusión de la compañía, o incluso desde un catch-up que hagamos nosotros mismos como inversionistas, en donde los funders o otro inversionista nos compra la participación. Y ese es el escenario bueno y ese es el escenario que van a conseguir en casi todos los libros o lo que van a conseguir en la teoría, ¿no? Pero claro, como decíamos ayer, muy pocas veces se conversa de qué pasa cuando va mal el escenario y qué opciones le queda a uno como inversionista. Yo les contaba que tienen prácticamente tres caminos, ¿no? El primero, en caso de que ustedes quieran hacer una salida de la compañía en un caso negativo, un escenario negativo, y no quieran ser parte de la liquidación de la compañía porque, bueno, de repente como inversionistas no se quieren meter en ese proceso o simplemente no les gusta hacia dónde está yendo la compañía y quieren salir sin tener el catch-up ni el exit. Entonces, en ese caso, nosotros recomendamos incluir una cláusula de call option en el pacto de accionista que te permite, y es básicamente una opción de llamada, lo que hace es permitirte obligar a los fondos a comprarte tu participación a un valor nominal, eso es decir, a un valor de 1 peso, 100 pesos. ¿Por qué ese valor? Porque el objetivo de la call option es que ustedes justamente tengan la puerta de salida y que si necesitan irse de manera inmediata de la compañía por la situación, lo puedan hacer. Evidentemente en un escenario negativo, por eso se utiliza el valor nominal, ¿ya? Y claro, bueno, ustedes, algunos de repente dirán, oye, pero ¿para qué le voy a colocar el valor? Si me imagino que en un escenario negativo los funders estarían dispuestos a comprarme, pues a veces no ocurre de esa manera. Entonces es bueno dejar la opción desde el inicio en el pacto de accionistas. Por otro lado, tienen también la opción de acompañar al resto de los accionistas al escenario de liquidación. Y esto es cuando entre todos decidieron que la compañía no puede seguir continuando y administrativamente toman la decisión de cerrar la empresa. En ese caso van a tener que hacer el término de giro de la compañía, como cualquier otra empresa que ustedes conozcan, que tiene que hacer término de giro si es que va a cerrar. Y en ese proceso luego viene la liquidación de los activos que pueda tener la empresa, que en el caso de las startups no tienden a ser tanto, porque normalmente son intangibles y es un poquito más difícil de repente valorarlos y liquidarlos, ¿ya? Sin embargo, hay startups que sí tienen activos tangibles, ¿no? Inmuebles de repente. En ese caso, la liquidación corre como cualquier proceso legal de liquidación en el que primero se pagan las deudas laborales, los pasivos que tenga la compañía, posteriormente se paga a los inversionistas, que son accionistas preferentes normalmente, y de último se pagan los funders. Y ahí eso se hace, bueno, a través de una junta de accionistas donde se decide disolver la sociedad y se procede con el proceso de liquidación. Y la tercera opción, que lo comentábamos también ayer, es donde, bueno, realmente no llegamos al escenario de disolución, sino que es una opción que ustedes tienen como inversionistas, que en lugar de entrar a las compañías a través de equity directamente en el estatuto social, lo que pueden hacer también es invertir a través de instrumentos de inversión como notas convertibles o SAFE, que lo que hacen es permitirte a ti como inversionista conocer la empresa antes de hacerte responsable patrimonial y legalmente en conjunto con el resto de los accionistas en la misma empresa. Entonces, esos son prácticamente como los caminos que tienen ustedes para prevenir un poco los malos escenarios, ¿no? No sé si hay alguna duda al respecto. Muchas gracias, Alejandra. Excelente. Súper claro todas las alternativas. Qué bueno que hay hartas.
Creo que César, ¿querías consultar algo? No sé, o me equivoco. Si no, si no hay más consulta, José, yo creo que parece que no hay más consulta, así que le agradecería a nuestros queridos invitados de Sudamérica y de Ale, ¿cómo se llama la empresa? Indestability. Indestability, excelente, súper. Entonces, agradecerles mucho su valiosa contribución, experiencia, y si tienen alguna otra consulta, los puedes contactar directamente a su LinkedIn. Ellos están disponibles y agradecerles simplemente por su tiempo, darse el tiempo de responder sus consultas. Si no hay más consultas, José, no sé si estaríamos. Sí, sí, sí. Loreto, como los avisos parroquiales. ¿Si hay algún aviso parroquial por ahí? No, agradecer igual nuevamente a Alejandra y a Sebastián y comentarle a los inversionistas que pueden entrar a la plataforma. Nosotros les enviamos un documento, una pauta para que ustedes puedan ingresar, así que si no la tienen o no les llegó el correo, me pueden escribir a mi correo. Yo soy la que está haciendo todas las citaciones, así que por ahí lo pueden tener, se lo voy a dejar acá igual escrito. Y eso. Sí, yo tenía otro aviso parroquial y era a uno de estos cursos le enseñan a ir a los negocios que uno gana. Y hoy tuvimos la oportunidad de saber cómo actuar cuando uno pierde. Entonces, como de repente por ahí pueden surgir dudas, o sea, todas las empresas independientes que sean inversionistas o emprendimientos o en sus negocios actuales, pueden que quiebren en algún minuto y digamos que este casi coaching personalizado que tuvieron hoy, bueno, el espacio estaba y yo le invito a perder esa timidez para las próximas, porque cuando entren a mover la muñeca de la inversión, no van a tener ese coaching personalizado. Así que bueno, muchas gracias. Muchas Ale gracias. y Seba. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias, Chao, igual. Ale, gracias, Cuídense. Seba. Que estén muy Buenas bien. noches a todos.